Nosotros somos dos tecnologías viviendo aquí y ahora. Una es que la humanidad como ser humano no nos pertenece ni a ti ni a mí. Es como una planta, ¿no? O sea, le pertenece a la botánica, a la madre naturaleza. Si yo siembro un roble, pues, en una tierra fértil se da, porque la vida es más que ese roble, es todo lo que es. Entonces tu ser humano y mi ser humano le pertenece a la madre tierra. O sea, germina de manera natural. Mucha gente vive a nivel de ser humano, entonces vive a nivel silvestre. Es decir, en su programación, en lo que cree que tiene, en lo que vive, en lo que... Pero no se ha dado cuenta que para que ese ser humano hubiera nacido, tuvo que haberse anclado un alma en él. Entonces también somos seres de las estrellas, somos seres espirituales y seres humanos, somos los dos. ¿Cuántas veces no te han dicho, échale ganas? ¿Cuántas veces no te han dicho, ya sal de esta relación tóxica? ¿Cuántas veces no te has dicho, la terapia no funciona? Te invito a que aprendas a escucharte y a tomar conciencia. Recuerda, la solución está sanando desde el corazón. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, yo siempre digo lo mismo, que estoy súper contenta de estar aquí en un nuevo episodio y con invitados muy especiales. Híjole, yo sí tengo un invitado muy especial que aparte me costó muchísimo trabajo que viniera. Entonces para mí es un honor que él esté aquí, que se haya dado el tiempo para compartir todos estos conocimientos que tiene, que seguro a ti que nos estás viendo te van a encantar y por supuesto te van a servir. Él es Pablo Merino, coach de vida. Muchísimas gracias por estar aquí, Pablo. Lorena, gracias. También muy emocionado, ¿eh? Muy emocionado y listo para compartir, abrir el corazón, indagar en la conciencia, que nos encanta. Bien, pues no, bueno, esta parte de introducción te lo digo en serio porque cuando efectivamente yo creo que no hay casualidades, ¿verdad? Que hay causalidades y cuando sientes que la gente vibra y tiene que ser en el momento justo y en el punto exacto en el cual vamos a estar compartiendo estos grandes conocimientos que tienes y ahorita que antes de entrar a la grabación que me compartiste todo lo que tú haces y el hablar de esta parte de la supraconciencia se me hace un temazazazo. Así que platícanos cómo llega a ti toda esta parte de inspiración para llegar a esta supraconciencia. Fíjate que lo más importante, y siempre empiezo igual, le doy referencia y le doy honor a mi maestro. Mi maestro es mi hermano Diego, mayor que yo, que tiene síndrome de Down. Ok. Cuando yo entro en el 2009 en mi primera depresión, gran depresión, falta de sentido, y empiezo a estudiar temas de, a ver, hay más de esto, ¿no? O sea, todos hemos vivido un duelo o algo bien fuerte que dices, tiene que haber algo más. O sea, esto que me platican y que vi ya no es, entonces no tiene sentido. Me acuerdo perfecto que empecé a leer libros de despertar, de, por ejemplo, Conversaciones con Dios o El poder de la intención de Wayne Dyer y maestros así increíbles, y de repente me empecé a hacer la imagen de un iluminado. O sea, ¿cómo sería un ser aquí en Guadalajara iluminado, una conciencia plena, que vive en el presente, que no juzga, que vive en amor incondicional? Y me acuerdo que llegué a casa de mi mamá, donde vive mi hermano Diego, que tiene 54 años hoy, y me doy cuenta que él es. O sea, que él es esa imagen, ¿sabes? O sea, siempre está contento, siempre está en el presente, no tiene conflictos con nadie, acepta todo, está rendido ante la vida, siempre tiene una sonrisa para ti. Entonces yo dije, wow, o sea, en realidad yo pensé que él tenía retraso mental y en realidad lo tengo yo, ¿no? O sea, en realidad el ego al que me he identificado en el personaje, en realidad soy yo. Y ahí empieza mi búsqueda, es decir, ¿cómo puedo aprender y compartir, porque me encanta, soy un divulgador igual que tú, cómo podemos compartir estos principios de la conciencia que al final de cuentas nos hacen vivir desde la felicidad, desde la alegría, desde la paz? Entonces siempre que veo al güero, le decimos, porque era güero amarillo, amarillo de chiquito, eh, lo reconozco como el regalo que Dios con el que me mando, porque más es mayor que yo. Entonces, el regalo que Dios mandó en el 70, que rompió, mi familia se volvió loca, ¿eh? Cuando nació mi hermano, era una locura, todos no sabían, no existía nada en los 70s, y eso configuró lo que hoy es mi vida. ¿Cómo a veces de algo que pensamos o que lo vivimos como una revolución, una crisis, saca lo mejor de cada uno de nosotros? Claro. ¿No? Y cuando tú hablas ese personaje, me encanta ese tema,
Porque yo siempre digo, no te creas lo que eres, porque eso no eres, ¿no? Entonces a veces nos contamos el cuento y la historia de lo que creemos que somos, que no somos, ¿no? Entonces, sí es cierto, ¿cómo vamos nosotros formando este tipo de personajes? ¿Y cómo llega el punto en que te lo crees? Claro, y tu pregunta fue hermosa, la supraconciencia. Mira, nosotros somos dos tecnologías viviendo aquí y ahora. Una es que la humanidad como ser humano no nos pertenece ni a ti ni a mí. Es como una planta, ¿no? O sea, le pertenece a la botánica, a la madre naturaleza. Si yo siembro un roble pues, en una tierra fértil, se da, porque la vida es más que ese roble, es todo lo que es. Entonces, tu ser humano y mi ser humano le pertenece a la madre tierra. O sea, germina de manera natural. Mucha gente vive a nivel de ser humano, entonces vive a nivel silvestre. Es decir, en su programación, en lo que cree que tiene, en lo que vive, en lo que... Pero no se ha dado cuenta que para que ese ser humano hubiera nacido, tuvo que haberse anclado un alma en él. Entonces también somos seres de las estrellas, somos seres espirituales y seres humanos, somos los dos. Entonces, estamos en una era en la que si nos identificamos con el ser humano, nos vamos a acabar toda la madre tierra, o sea, necesitas nuevos coches, nueva vida, ya sabes, más tener, hacer, experiencias, y en el fondo siempre hay un vacío en el interior que no se llena haciendo ni teniendo, sino en la conexión con tu ser espiritual, porque ese vacío que todos sentimos en nuestro interior no se resuelve hacia afuera. Me ha tocado escuchar a grandes empresarios, empresarias, gente que tiene mucho resuelto en la vida y siguen teniendo ese cosquilleo, esa búsqueda. De hecho, la buscan a veces hasta más, ¿no? Porque ya resolvieron todo afuera y dicen, oye, Pablo, ¿esto es todo? No. Y entonces cuando empezamos a conectarnos con la supraconciencia, es decir, con la conexión con nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra alma, no solo se llena ese vacío en el interior, sino florece. Te empiezas a dar cuenta que tu ser es completo, es perfecto, es suficiente, que no tenemos que hacer nada. Lo queremos hacer porque nos gusta, pero no tenemos que hacer nada. En la filosofía Zen hay un concepto espectacular que se llama Hu Wei. Y Hu Wei es la capacidad activa de no hacer nada, es decir, dejar que la vida sea y te impacte, ¿no? Entonces, que esto que estoy viviendo yo contigo me impacte, me transforme, me haga entender la vida desde otro lugar. Y entonces yo ya no puedo ser el mismo porque la vida que brota me impacta. Pero eso no se puede hacer si no nos conectamos con aquello que realmente somos, que es nuestra parte espiritual. No el ser humano, el ser humano está toda la violencia. ¿Por qué? Porque tenemos que sobrevivir, porque tenemos que controlar al otro, porque yo le tengo que decir a los demás qué hacer, porque eso me hace ser mejor como humano, pero como espíritu no. Entonces, cuando conectamos el ser humano con la supraconciencia, cada experiencia es maravillosa. Hasta tener hambre o estar enojado, lo puedo amar y puedo decir, wow, esto es la experiencia real y contundente. Entonces, ya no rechazas nada, ya no te peleas con nada, porque nada está afuera, está dentro. Entonces, para mí, esta es la era de la conciencia de la humanidad, donde la supraconciencia, es decir, la supra quiere decir más allá. Este observador que ve el personaje que soy, ¿no? Que trae una camisa negra y que no sé qué, y que una pulserita. Este personaje realmente no soy, es la expresión. Entonces, nos estamos retando a ser, no a hacer. Y eso es lo hermoso. Y es lo más difícil. Sí. ¿No? Porque cuando hablamos de espiritualidad, y tú lo sabes, hay mucha gente que habla de mucha espiritualidad y que ves las vidas y dices, ¿dónde está la congruencia, no? Entonces, la verdadera espiritualidad efectivamente no es mirar afuera, es mirar adentro y estar en la nada. Uh-huh. Y en la nada es donde verdaderamente encontramos, yo les digo, desde mi punto de vista, con nuestros propios demonios. Uh-huh. Y que cuando nos acercamos a ver esas sombras que no nos gustan, pues obviamente hacemos esta parte de huida. Uh-huh. Cuando la realidad es que cuando conecto con eso que me incomoda, que es lo que tú acabas de mencionar, ese vacío, probablemente a través de ese vacío
voy a vivir esta experiencia de poder encontrarme. Sí. Fíjate que eso que dices de los demonios hace mucho sentido, porque esta dualidad que somos venimos nosotros en realidad a iluminar ese mundo interior, esos demonios, eso que no vemos, eso que no nos gusta, que le llama la sombra, ¿no? En la psicología. Entonces, cuando yo le permito a la vida y me permito dejar de huir de mí mismo y me permito entregarme a la vida, lo que pasa es que hay una alquimia. Lo enseño en los procesos. La alquimia es cuando mi propio demonio me está presentando mi miedo, lo recibo, no lo rechazo, no quiero cambiarlo, ni siquiera quiero mejorarlo, simplemente lo quiero conocer. Cuando permites que la vida te impacte, ese dolor se empieza a convertir en amor, porque al amar y aceptar ese demonio recuerda que también era divinidad, que también estaba al servicio de tu ser, de tu vida. Por ejemplo, el demonio de la invalidación o la sombra de alguien que se siente profundamente invalidado, ¿por qué se presenta? Porque te quiere validar. Cuando tú lo recibes y lo amas y se hace la alquimia, entonces tú te validas, tú acabas diciendo, claro que valgo, soy la presencia de Dios en la tierra y valgo igual que todos. Entonces ya puedes vivir desde un espacio de validación. Por ejemplo, el miedo o la ansiedad, lo que me está presentando, lo que te presenta ese dragón, es que te estás rechazando a ti mismo y entonces no estás reconociendo tu poder. Porque si tú reconoces tu poder, ¿a qué le tienes miedo? Claro. ¿A qué ansiedad tienes? ¿Qué futuro? ¿Qué nada? Estás aquí ahora. Entonces, cuando rechazamos aquello que somos, se hace más grande. Por eso muchos hablan de que aquello que rechazas se engrandece y aquello que aceptas te transformas. Sí, definitivamente, ¿no? Y eso lo podemos ver también en esta parte emocional, ¿no? Cuando tú hablas del miedo, y cuando hablamos también de frecuencias, ¿no? Creo que es algo muy interesante, ¿no? El miedo, me da más miedo el saber qué es miedo, porque ya tenemos un concepto, una creencia también acerca de lo que es el miedo, ¿no? Y entonces, pues, ¿dónde aprendí que el miedo es malo? Efectivamente, cuando lo dejo entrar y que me enseña esa parte linda que tengo y que a lo mejor me va a conectar con la valentía, que sería el opuesto del miedo, pues sí, pero hay que transitar el miedo y vivir el miedo como debe de ser, ¿no? Entonces, creo que es una manera muy fácil de decir, pero muy difícil de vivir, porque muchos no quieren entrar, ¿no? Y el reconectar, como tú acabas de decir, con esa parte de luz que tenemos a través de esta sombra, pues obviamente vamos a encontrar muchísimos beneficios. Y ahí es donde yo creo, y lo creo porque así lo veo, y lo veo en lo que tú dices y en lo que yo también he investigado, que la espiritualidad está siempre con nosotros, porque Dios, el universo o en lo que tú creas, ¿sí?, está ahí. Simplemente ábrete a vivir la experiencia y deja que entre dentro de ti. ¿Tú cómo ves? Me encanta, me encanta. Fíjate que nos llevas a un camino bien bonito, porque la espiritualidad es lo que eres. Y entonces el miedo no está fuera, es lo que eres, se presenta. Por eso bien dijiste, deja de huir de ti mismo, ¿no? Entonces, cuando vivimos un duelo, por ejemplo, el duelo nunca es a la persona que se fue o a la que se murió, sino a mi relación con esa persona. Entonces, se murió mi papá, mi ser querido, un hijo o una mascota que voy a extrañar muchísimo. En realidad tu mente ya sabe que aquello que sucedió, ya se murió. Eso ya lo entiende tu mente. Pero el duelo es la negación a afrontar tu propia realidad y el afrontar que en realidad a lo que le estás llorando es a tu apego. Entonces, en realidad, cuando nosotros entramos en la parte espiritual, lo que nos lleva es a la aceptación, a la rendición de aquello que es. Mira, cuando yo era muy, muy chavo, como de 14 años un día, no, yo creo que 16, estaba aprendiendo a manejar y entonces ya iba llegando a mi casa y me salió un coche y por no chocarlo, lo evité y acabé pegándole a un árbol. Okay. Cuando me bajé,
me di cuenta que no le estaba llorando al coche, sino a la regañada que me iba a pegar mi papá. Entonces, yo sabía que lo que había sucedido, además no pasa nada, lo ibas a llevar al taller, él pagó el seguro, tal, pero en realidad mi miedo y mi culpa era acerca de lo que significaría para la gente que yo quería, que era el dueño del coche, mi papá, el choque. Entonces, después he coachado a muchísima gente durante estos últimos 15 años y me doy cuenta que se culpan no por lo que sucedió, porque eso no lo pueden cambiar, sino por lo que significó. Y entonces, en lugar de aceptar que en realidad no podemos cambiar lo que sucedió, pero sí podemos cambiarle el mundo de significados, ahí es donde entra el verdadero poder, el poder del ser. Y entonces, cuando transformamos el mundo de significados interior, es mágico, se llama un milagro, cambia toda tu realidad. Por eso no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Siempre estoy percibiendo en función de mis filtros mentales. Entonces, lo que hace la vida es que te quiere despertar a que salgas de tu mundo de significado, porque hay un mundo de significado más grande. Por ejemplo, si yo quiero que mi hijo sea de una determinada manera, así, porque yo quiero que mis hijos sean así, ese mundo de significados es una carcelita donde tú metes a tus hijos o a tu pareja. Pero si tú liberas y tus hijos pueden ser como ellos quieran, te vas a sorprender del milagro de que ellos vivan en libertad, vivan en amor y en expresión. Entonces, en realidad, el cambio justamente está en mi mundo de significados, que ahí entra el duelo. Sí, claro, que tiene que ver, bueno, con esta parte de las creencias, ¿no? Y que tu realidad es la realidad que tú quieras ver por tus vivencias, es a lo que te refieres, ¿no? Entonces, si es como una persona que no conoce más que a lo mejor su país, ¿no? Y tú le hablas de otras cosas y de sabores y de experiencias y obviamente no lo va a entender porque su mundo está en lo que él ha vivido. Entonces, sí, la realidad es la realidad que hemos tenido y en la que hemos vivido, ¿no? Sí, y ahí entras en un tema apasionante que es, fíjate, neurocientíficamente, ustedes lo pueden investigar, el cerebro no puede ver la realidad. Entonces, no existe la realidad. Sí existe, pero no hay forma de que nadie la entienda, ni el mejor científico, ni Einstein. ¿Por qué? Porque cuando yo percibo algo, lo necesito percibir a través de mis conexiones neuronales. De tal manera que lo que yo tengo en mi mente no es la realidad, sino el mapa. O sea, el mapa no es el territorio. La foto que tienes en Instagram no eres tú, por eso le puedo meter filtros. Claro. Entonces, en realidad la mente es un filtro, es un sistema de pensamiento, una interfaz, es una terminal de en realidad de toda la realidad. Entonces, cuando tú aprendes que esa terminal, o sea, es tu mente, no es la realidad, entonces aparece un acto maravilloso de magia o de psicomagia. Si yo lo que pienso de mi mujer no es mi mujer, solo es mi interpretación de mi mujer, yo no puedo amar a mi mujer a través de mi pensamiento, sino a través del corazón. ¿Me sigues? Entonces tengo que quitar mi pensamiento para poder amar a mi hijo. Tengo que quitar a mi pensamiento para poder amar a mi mujer. Entonces, en realidad, dejo de vivir mi vida a través del pensamiento y empiezo a vivir mi vida a través del amor. Ese brinco es el despertar de la conciencia, porque entonces amas un amanecer, te amas a ti, amas tus dones, talentos y habilidades, amas a todos los que están. Nadie es mejor ni peor por lo que se dedica. El dueño de la empresa o el que barre tienen su función maravillosa. Entonces, el amor que somos es el que ordena todo. Si supieras este salto, te darías cuenta que la felicidad ya está en ti. O sea, ya existe, está en tu corazón. Es lo que tú eres. Pero como vivimos a nivel de esta interfaz, entonces, claro, llueve y mi coche se ensució y yo ya estoy listo para estar enojado porque no pasó lo que yo quería que pensara. Entonces vivimos atrapados en la cárcel del pensamiento y no en la apertura del corazón. Claro, y esta interfase que tenemos aquí con 10,000 condicionamientos y con 10,000 creencias, no las creemos. Y entonces, desgraciadamente, no podemos estar como esta parte de, podríamos decir, disociar a nuestro personaje con nuestro ser. Esa es la supraconciencia, es la desidentificación del personaje. Por ejemplo, a mí me encanta explicarle a la gente en los talleres
que cada uno de nosotros somos como 200 personajes. O sea, yo soy el que me levanto con los pelos así, dormido, o sea, la lagaña. Ese personaje soy. También el coach, pero también el esposo, pero también el padre, pero también el hijo, pero también el empleado, pero también la empresa. O sea, todo el deportista, el que se enoja, el que está triste, el que está alegre. Tenemos todas nuestras versiones. Si lo viéramos de la supraconciencia, nos daríamos risa, porque estamos viviendo un chorro de papeles al mismo tiempo. Entonces, en realidad tú eres el observador que está detrás de todo. Es como, me encanta el tema de la proyección. Si tú tienes un proyector y tienes una computadora y estás proyectando una imagen, la gente cree que es la imagen que está proyectando afuera, o sea, el personaje. Pero ni eres el proyector, ni eres el cable, ni eres la computadora. Tú eres la mente detrás de todo, o sea, el que hizo la presentación que se está proyectando. En nuestra vida diaria, nosotros creemos que somos la proyección de lo que se ve aquí, o la mente que pensó, no, tú no eres ninguna de esas dos. Ni siquiera eres el cuerpo, ni lo que sientes, ni lo que piensas. Tú eres el observador detrás de todo esto, eres el gran arquitecto. Y al mismo tiempo el personaje. Entonces, cuando te disocias o aprendes a ser el arquitecto, en realidad, la arquitectura, todo está sostenido por el amor. Absolutamente todo. Es el espacio que está uniendo todo, el espacio vacío que une tus células, que hace crecer tu cabello, que permite que la voz llegue al micrófono. Todo, en realidad, lo permite el amor. El amor no es una emoción, es una frecuencia. Y es la frecuencia que une todo. Claro. La frecuencia más alta que Sí. hay, ¿no? Fíjate que me hiciste recordar algo muy bonito. Yo hace unos años tuve la oportunidad de irme a un taller de 10 días con Eckhart Tolle. Uf. Uno de mis grandes maestros. No, se me enchina la piel. Wow. O sea, yo llegué y obviamente tú esperas, porque vas tú con tus creencias, tus prejuicios y todo. Dije, a ver qué nos va a decir. Llegó un punto en donde él se sienta. No habló en una hora. Y tú veías ahí todo el mundo inquieto porque decía, pues ¿a qué horas va a hablar, no? Y él no habló. Entonces, cuando tú te das cuenta que la intención de él era mantenerte en silencio y quitar todo el ruido que traemos en la cabeza para poder entrar a conectar con lo que sí hay, cambió la frecuencia y la manera de ver de mucha gente de las que estábamos ahí. Y ver a ese ser, no como personaje, como tocas decir, yo por lo menos dije, este es un ser de veras maravilloso que vino a enseñarnos cómo aprender a conectar con el amor que está dentro de ti. Entonces, claro que ahorita que tú comentas de eso, me resuenan estas palabras y inmediatamente se me viene esta imagen, porque el amor puro es eso. Sí. Entonces imagínate que nosotros, todos los seres humanos, somos espejos. Empieza la mente, que es esta interfaz. Cuando entra el amor, lo que pasa es que pierde un poquito el sentido. Porque dices, oye, entonces, si yo ya soy completo, perfecto, suficiente, si yo soy amor, no tengo que hacer nada, es correcto. O sea, no hay obligación en esta vida. No existe en ningún lugar escrito que tú tienes que ser de una determinada manera. Entonces la pregunta es, que se hace mucha gente, es, entonces, ¿qué hago? Entonces surge lo que amas. Claro, eso le va a pegar muchísimo a la gente que te quiere, porque mucha gente que te quiere ver de acuerdo a sus creencias, pero tú le dices, no, ¿sabes qué? Es que usted lo que hace no me gusta, no sé, nos juntamos a tomar y a mí no me late, entonces quizá pierdas a mucha gente, quizá mucha gente te deje de hablar, quizá digas, este trabajo no me gusta, no me encanta, quizá digas, caray, tengo un chorro de condicionamientos y tengo que trabajar en mí, vaya esa terapia, sí, y siempre va a haber una salida, porque entonces vas a despertar a decir, claro, el amor que está iluminando mi mente me está diciendo que hay algo más grande que soy, que todavía no percibo. Y ahí empieza el despertar hacia el poder. Entonces te salen alas. Qué maravilla, ¿no? Y qué maravilla que tú hagas este trabajo tan bonito de despertar este tipo de conciencia. Yo les digo,
No es lo mismo hablar de conciencia, de lo que es bueno y es malo, a la conciencia con SC, ¿no? Entonces, este tipo de conciencia te permite ¿qué? Me encanta. La conciencia con S o con SC, SC es la supraconciencia. En inglés me encanta que sí hay las palabras están divididas entre consciousness y awareness. O sea, ser consciente y el despertar. Eso es en inglés. Entonces, yo la trato de distinguir en la supraconciencia para entender que el darme cuenta de lo que está pasando aquí es la conciencia con S. Pero la conciencia con SC o la supraconciencia es el tema del despertar. O sea, es, caray, no soy esto. Entonces, lo que pasa es que se entra en algo que habla el curso de milagros, que es nada de lo que estoy viendo significa lo que estoy viendo. Significa en mi mente. Porque si yo digo, Lorena, tú eres de una determinada manera, yo estaría mintiendo. No importa lo que diga, porque tú eres de muchísimas maneras y mi mente no puede percibir todo lo que tú eres, porque todo lo que tú eres es infinito. Entonces yo digo, no, fulanito es enojón. No es cierto. También es triste, alegre, porque tiene toda la gama de las emociones. Entonces todo lo que yo juzgo, interpreto y etiqueto de la gente es falso. Me estoy contando una historia a mí mismo. Entonces la supraconciencia o la conciencia con SC es ese despertar a entender que en realidad he vivido a través de todos los juicios y culpas de mi mente. Entonces, ¿cuántas mamás se creyeron el personaje y entonces ponen toda su realización en sus hijos? Los hijos crecen y siguen maternándolos. Es más, se van los hijos y ahora maternan al marido. Y entonces yo veo muchísimas mamás de mi edad, yo tengo 50 años, que ya tienen hijos grandes que están en la universidad o ya salieron y no, es que mi marido le dije que tiene que hacer tal o cual. Y yo le digo, ¿te das cuenta que así, o sea, tú le dices a alguien qué hacer? O es tu empleado o es tu hijo chiquito, pero a un adulto tú no le dices qué hacer. Y entonces se dan cuenta que en realidad tenían un filtro. O los hombres que no tienen una conciencia de conectar con sus emociones, que nunca han conectado con su parte femenina, que no se saben resolver a sí mismos y entonces vienen desde un machismo exacerbado, inútil, en donde realmente están respondiendo como si fueran lobos, ¿no? O sea, con violencia y no se están dando cuenta que es su propia violencia la que tienen dentro y no han conectado con su parte divina femenina. Verse, resolverse, no reaccionar. Entonces, híjole, es salir de esta matrix de condicionamiento. Hay que salirnos de la matrix, sí, ¿no? Pero para entender la matrix, las dimensiones. Y creo, a ver, Pablo, dime, ¿cuáles han sido a lo mejor las dificultades más grandes con las que te has encontrado tú como coach con las personas que puedan entender esto? Y que sobre todo lo apliquen y lo lleven de veras a la práctica y que lo estén viviendo y que lo estén resolviendo a través de este despertar de conciencia. Fíjate, la mayor dificultad siempre, y la tengo yo y la tienes tú y la tenemos todos, es querer tener la razón. Porque si yo tengo la razón, yo colapso la realidad. La física cuántica habla de la partícula y la onda. O sea, cuando el observador de la doble rendija que pasan los protones, que los lanzan contra otra pared, cuando nadie está viendo, en la física cuántica se impactan de manera aleatoria, pero cuando los ven pasan a través de la rendija. Se dieron cuenta que el observador colapsa la realidad, es decir, crea la realidad. Entonces, cuando una persona cree que tiene la razón, ya colapsó la realidad y dice, esto es así. Y entonces, ¿qué pasa? No puede ser de otra forma. Si yo digo, Lorena es de esta determinada manera, o yo soy de esta determinada manera, en ese momento me acabo de encarcelar en aquel pensamiento que está aquí, que no soy yo, que es un pensamiento. Entonces, reducimos la realidad entera, que tiene 70,000 millones de años, el planeta, las galaxias, los átomos, los procesos, los neutrones, todo el cúmulo de información que no cabe en el cerebro de nadie, lo colapsamos a una decisión de decir la vida es como es. Entonces, fíjate, vamos a hacer un ejercicio muy simple. Yo pienso que la vida es como yo pienso que sea. De tal manera que no estoy viendo la realidad, estoy viendo mi pensamiento. O sea, estoy viendo el fondo de mi cerebro. En realidad la proyección es para adentro, no para afuera. Entonces me estoy viendo a mí. Estoy viendo mi propia forma de querer tener la razón,
de no quererme abrir a ninguna otra forma más que la que se está proyectando, entonces estamos en la caverna de Platón. En la caverna de Platón, Platón decía que estaban unas personas en la caverna y tenían el fuego y veían su proyección en el fondo de la caverna y veían que eran monstruos. Y alguien se salió y dijo, oiga, no, esa es nuestra proyección, y lo mataron, cállate, eso no es cierto. Entonces, cuando alguien habla del despertar de la conciencia, lo queremos matar porque estamos colapsando la realidad. Entonces, mira, cuando llegan yo no hago terapia de pareja, hago mediación de pareja, que es ponerlos a conversar desde el amor, y hay reglas. O sea, no puedes atacar al otro, no puedes decir, tú me hiciste. No, es yo sentí, yo vi. Y he hecho mediaciones de 7 horas. No sabes, es hermoso cuando se hablan y se resuelven y ven sus proyecciones. Pero ¿qué pasa? Si yo digo, tú, mi mujer, eres así y por eso yo tengo esta tristeza y por eso tú me rompiste la vida y te voy a quitar todo lo que tienes para vengarme, en realidad no lo estoy viendo a él. Estoy viendo mi propia proyección del enojo y estoy casándome con mi enojo. Cuando termine con esa persona y me vengue, voy a seguir enojada o enojado. Voy a seguir viendo lo que no he resuelto en mí. Y entonces, ¿a dónde vas que no te lleves? Te vas a ir a otra relación con el mismo enojo. Solo que esta vez te vas a encontrar quizá un hombre, si eres mujer, más calladito. Y lo dominas más rápido. O al revés, si eres hombre, te vas a encontrar una mujer más a tu modo. Y entonces el espejo solo es un momento en lo que va a volver a pasar exactamente lo mismo. Porque la proyección la estás creando tú. Cuando yo me di cuenta que yo vivía en esta proyección, fue doloroso. Muy. Porque la mente se llena de, entonces, ¿para qué? O sea, si lo que estoy viendo de todo lo que vi solo son mis creencias, y entonces amanece. Empiezas a darte cuenta que hay una belleza en todo. O sea, en el vaso de agua que te tomaste en la mañana, de que estás viva, de que estás respirando, de que, wow, hay millones de oportunidades, de que el dinero solo es una referencia, no me da nada. A veces he tenido y a veces no he tenido y sigo siendo la misma persona. Entonces, en realidad, empiezas a despertar. Entonces, la pregunta, regreso, es, cuando alguien quiere tener la razón y se cierra a pensar que lo que piensa es real, se acabó la realidad. Porque entonces está casada con su proyección. Está hacia adentro, es un loop. O sea, es un circuito cerrado, se llama piloto automático. ¿Sabes? Uno de los mayores maestros espirituales del siglo antepasado se llamaba Gurdjieff, que es el creador del cuarto camino, el camino espiritual. Él es ruso. Decía que le llamaba el hombre máquina. Y él decía, son zombies que caminan por la vida sin darse cuenta que solo están viendo el fondo de su proyección. Están en la caverna de Platón. La respuesta es, cuando yo me doy cuenta que soy mi proyección, ¿qué pasa? Fíjense, si proyecto amor, ¿qué pasa si proyecto en el fondo de mi mente la alegría, la paz? Entonces, lo que no sabemos, que ya todos lo entienden, y si alguien no lo entiende allá, creo que vas 20 años atrasado, es que todo es frecuencia. Todo es frecuencia. O sea, este reloj está ahorita emitiendo una onda, se está conectando por Bluetooth, mis células están funcionando, mi cabello está creciendo, todo es frecuencial. Entonces, cuando yo proyecto el amor, lo único que paso es que paso de una frecuencia densa, de enojo, tristeza, en una frecuencia de alto valor. El amor, la paz, la creatividad, la alegría, todo el reconocimiento vibra tan alto que frecuencialmente cambio la onda de radio donde estoy proyectando mi realidad y entonces aparecen nuevas realidades, pero mucho mejores. Aparece dinero, aparece el amor de tu vida, aparece libertad, bajas de peso, se te quitan los dolores de cabeza, te ves más joven, radiante, guapo, guapa, te quieren, te aman, porque eso es lo que vibras altísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes en ti, este cuerpo es un frecuenciómetro. Este cuerpo y el corazón son la frecuencia que activa el poder, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué pasa si yo veo a mi enemigo y decía Jesús, ámalo? Un mandamiento nuevo les doy, ámalo. Entonces, lo único que hago es que paso de radiodrama, donde lo único que aparecía era, no, es que, no sabes, Lore, o sea, me levanté, horrible el tráfico, no sabes que casi no llego, pero me peleé con mi perro, con mi mujer, y entonces salí, me pegué en la esquinita, el coche no prendía. En vez de radiodrama, empiezo a subir la frecuencia, no sabes, me habló un cliente, ni lo estaba esperando.
Me va a contratar, pero además me dijo una chava, oye, qué guapo te ves. Y, ay, sí bajé de peso, pero sí bajé. Y además, ¿qué crees? O sea, mi carro, no sé qué, llegué y estaba el lavacoche y me lo lavó por... Y entonces, oye, puros milagros. Es que en realidad no entiendes que este mundo es milagros. Si no estás viviendo milagros, algo está mal. Todo en tu vida debe de ser un milagro. Que tú me hayas invitado, que haya venido, es un milagro. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad todo se le dará a aquel que más tiene, dijo la Biblia, las Sagradas Escrituras. ¿Pero qué más tienes? Frecuencia. Eso es lo único que tienes. Entonces, mi chamba, tu chamba, no es crear el afuera, es crear el Señor que va vibrando tú. Pum. Entonces, cuando tú empiezas a vibrar en propósito, tú le pones, a ver, vida, yo quiero proyectar en el fondo, quiero proyectar una casa nueva. No tengo ni un peso, no me importa, la conecto y entonces soy la realización, soy el presente, soy el amor. No lo busco, no me lo tienes que dar tú, yo lo voy a dar al mundo. Y entonces obligas al universo, igual que en lo negativo, en lo positivo. Te empieza a dar el amor, la alegría, la paz, y entonces vas en un tobogán de realización. La realización, yo digo, todo llega a mí con total facilidad, gozo y gloria. Facilidad. Por ejemplo, yo proyecto en mi mente, los invito a todos a que proyecten, yo no hago sacrificios. Yo no me esfuerzo en nada. En nada. Soy la facilidad de la vida, porque la vida es fácil, o sea, nomás tengo que caminar, hablar y vivir. Entonces empecé a cambiar mi proyección, Lore, y entonces todo se da con facilidad. Por ejemplo, llegué aquí abajo y había una persona y timbra y abre, y no era para mí, pero me abrieron la puerta, yo venía en una motito eléctrica, ¿la puedo meter? Sí, la metí, ya me dijiste que aquí estaba, subí, llegué, nos sentamos, hemos conectado, increíble. Todo se da con facilidad, gozo y gloria, porque yo primero lo elegí y lo vibré. Yo no le voy a permitir a la vida que haga lo que quiera. Yo voy a obligar a la vida que sea amor, alegría y paz. ¿Me sigues? Es una locura. Eso quizá nunca lo hayan escuchado mucha gente que nos esté escuchando. ¿Cómo? ¿Yo obligo a la vida? Sí, la obligo. Claro, lo que sucede es que meto la frecuencia y la suelto. No puedes controlar, porque si controlas ya no estás en el amor. No, claro. Apagaste la frecuencia y tienes miedo. El control viene del miedo. El querer que la vida te dé viene del miedo. El que no, es que no llegó el cliente o que mi mujer es como yo quiero, eso viene del miedo. Yo voy a obligar, fíjate bien, qué fuerte lo que voy a decir, a que toda la gente que está a mi alrededor me ame. ¿Por qué? Obligar es un decir, es porque yo primero la estoy amando. Entonces, por frecuencia, esa persona, si no me ama, se va. Sí, adiós. Adiós. Que no vibra como tú. Pero porque yo la amé. Y no es porque yo la haya corrido, es porque no hay, o sea, hay una distorsión en la frecuencia. Es como si yo pusiera radio ranchito, se van a oír las rancheras. Pero si yo me voy a la 105.1 aquí en Guadalajara, que es radio... Que es más ¿cómo clásica, se llamaba? ¿no? La de música clásica, sí. Solo voy a oír, no va a llegar una de Bad Bunny. Entonces, si yo vibro en amor, que es mi única chamba, en realidad afuera va a empezar a vibrar el amor. Claro, hay desfase, no es automático. Te tienes que quedar en el amor, en la alegría, en la creatividad. O sea, si yo empiezo a hacer creatividad, el mundo va a empezar, oye, Pablo, necesito tu creatividad, porque lo obligué, pero se necesitan dos cosas, espacio y tiempo. ¿Qué quiere decir? Perdón, espacio, tiempo y energía. Entonces, tengo que quedarme el suficiente tiempo en mi creatividad, en mi amor, en mi perdón, en la alegría, ¿no? En amar a mi pareja para transformarla. La tengo que amar, pero realmente amar. Y luego necesito meterle la energía, o sea, a la vibración, meterle de verdad. Entonces, fíjate, me ha pasado que estoy en empresas, trabajo también para empresas, y oye, Pablo, ¿puedes escuchar a este gerente que está enojadísimo? Todo lo que yo hago es amarlo. Porque quizá ese gerente que trae un tema en su vida, en su proyección, está enojado con su pareja, su familia, lo que sea, con su vida, con su historia, su infancia, y está enojadísimo con la gente con la que trabaja. Entonces yo llego y literalmente lo amo. Es decir, oye, gracias por estar aquí, me empieza a compartir, lo escucho con todos mis sentidos, le pregunto cosas para realmente entenderlo. No lo quiero cambiar, no lo quiero modificar, no lo quiero coachar, solo lo recibo. Cuando la persona se recibe así, oye, gracias por escucharme, no, gracias a ti por compartirme tu ser, oye, ¿y qué te gustaría que cambiara? ¿Y cómo lo ves? Y entonces la persona se abre porque dice, ay, este sí me ama y sí me entiende, ¿me explicó? Pero es frecuencial. Entonces,
él va abriendo y entonces le digo, ¿cómo te gustaría? Confío en ti, ¿qué piensas? Y de repente me habla el director y me dice, oye, ¿qué le hiciste? Nada. Lo traté con dignidad, lo traté con absoluto amor. Para eso me pagas, para hablarle con todo el amor y la dulzura. Y entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes un problema con tu hijo, estás peleado con tu pareja, por ejemplo, a los exes, yo no les digo ex. Nadie tiene una ex en la frente. Yo soy ex de muchas. No solo parejas, sino personas, ¿no? Sí, claro. Socios. No, es Ana Paula, la mamá de mi hijo. Mariela, mi segunda esposa. Maravilloso, fueron parte de mi historia. Fer es mi mujer, mi actual pareja. No tienen una X estampada en ningún lado. Todas colaboraron para mi despertar, todas fueron un orden perfecto. Entonces, mi trabajo es amarlas y de verdad agradecerles que ellas nunca fueron lo que yo vi en ellas, mis juicios de ellas. Entonces, ¿qué pasa? Si me dedico verdaderamente a amarlas, pues entonces vamos a tener una bonita relación tarde o temprano, porque contra el amor no se puede. Ejemplo. Perdón si me estoy alargando, me dice Lore. Pero si tú prendes la luz en tu recámara, llegas en la noche, está oscura, y prendes la luz, no hay defensa contra la luz. Todo se ilumina. Claro. Pasa exactamente con el amor. Si nosotros despertamos y entregamos el amor, todo se ilumina. No hay forma que nada se rechace. Lo que pasa es que sostener el amor es fuertísimo. Va a hacer que todas tus células saquen el miedo y la ansiedad y la locura y todo esto. Y entonces va a llegar un momento que el despertar parecía que dolía, parecía. No puede ser. Yo no quiero perdonarlo. Y lo perdonas y dices, era bien fácil. Pero el ego se está integrando. Es una alquimia. Estamos transformando el dolor en amor, el odio en perdón, Claro. el dolor en alegría dentro de ti. Pues muy bonito. ¿Qué te puedo decir? Es que realmente es un proceso, o sea, ¿cómo te puedo decir? Todo lo que nos acabas de compartir, que nos tenías a todos calladitos, y nos tienes calladitos porque es una realidad y es una manera muy amorosa de permitirnos transformarnos y que de veras un agradecimiento por este compartir, porque yo siento que hay mucha gente que habla y habla y habla y que dices tú, ¿será? Yo me cuestiono, ¿no? Y realmente el que tú compartas, sí te puedo decir, sí es, ¿no? Porque tú efectivamente acabas de decir cómo vibramos, porque es lo que eres. Entonces, una persona que está llena de amor, que transforma vidas, pues no tiene nada más que estar y seguir con esta parte que es vibrar en el amor. Sí. ¿Y tú por qué crees que mi podcast se llama Sanando desde el Corazón? ¡Qué hermoso! Porque lo que tenemos que sanar es acá. Y cambia, como tú dices, esta manera de vernos y de poder ver el mundo. Sí. Yo de veras te quiero agradecer infinitamente que hayas estado aquí, porque hay personas que transforman y creo que a los que estamos aquí escuchándote algo nos cayó y por supuesto vamos a seguir trabajando, ¿no? Y cambiar en esta manera de ver, percibir, de sentir y por lo tanto disfrutar la vida. Oye, me encantaría decir algo importantísimo de esto que dices y justamente el podcast tiene el nombre correcto porque se sana desde el corazón. La mente no puede sanar porque la mente es un programa. No hay nada que sanar. Pero decirles que a mí me encanta darme cuenta que no soy el ejemplo de nada porque cuando veo a mi ego y veo mi personaje, veo que todavía hay muchísimo que tengo que ver por mí. O sea, que tengo que trabajar en mis arranques de enojos o en mis inconsistencias o en mis incoherencias. De verdad, me dicen, Pablo, ¿cómo trabajas tu ego? Le digo, es que lo veo y de verdad me duele darme cuenta que todavía tengo mucho que sanar en el corazón. O sea, y que esa es parte de... Todos los que están cerca de mí me ayudan. Claro, y aceptar, Pablo. Sí, aceptar. Porque son cumplidos que hay que aceptar porque los se merecen. No, ¿sí? Gracias. Y como queremos conocer un poquito más de ti, ¿verdad? Obviamente. Bueno, tienes ahí enfrente de ti unas tarjetas que son bellísimas, que se llaman el arte de expresar. Sí. Entonces, pues como somos energía, vibramos,
Obviamente las cartas que tú me vayas a pasar serán las adecuadas para preguntarte, ¿cómo ves? Las tomas, las revuelves y me pasas 3 cartitas, por favor. Me encanta porque esto que estamos haciendo se llama la ley de la correspondencia. La vida siempre te da lo que necesitas. Entonces, increíble. ¿Cuántas te paso? 3. Te voy a pasar la que estaba hasta arriba, la que estaba hasta abajo y una que tú elijas. Yo voy a elegir por Sí, el para cube. que vean que no, o sea, que siempre es perfecto. Gracias. Y es la que primero le voy a leer. ¿Cómo ven? A ver, ahí va. Si pudieras hacer algo sin vivir las consecuencias, ¿qué harías? Fíjate que viví muchos años sin vivir las consecuencias. O sea, mi vida fue una vida antes de mi despertar, fue una vida en la que pensé que no había consecuencias y viví desde la invalidación y desde la víctima. Pero hoy que entiendo que si puedo amar, el amar tiene consecuencias, lo haría total. O sea, le haría el amor a la vida. Porque sí elijo tener las consecuencias. Claro. Que las consecuencias merecen todo el respeto del mundo. Claro. ¿No? Bien. ¿Qué es lo más increíble que has experimentado o sentido? Fíjate que mi hijo, yo solo tengo un hijo, y nuestra relación ha sido una búsqueda. O sea, nunca he estado como, ya está, no. Ha sido él reinventarse en su adolescencia, él tiene 19 y yo también. Y ayer, los lunes, yo hago unas meditaciones en mi casa y estábamos un grupo y yo estaba justamente meditando y de repente timbran, abro y era mi hijo, que necesitaba algo, no vive conmigo, y para mí fue ese milagro de decir, en realidad apareció, o sea, sin buscarlo apareció, oye, pa, necesito esto, y para mí el encuentro con él es una de las cosas más hermosas que he vivido en mi vida, porque además, yo no sé la gente que tiene más hijos, pero yo que solo tengo uno, el ver mi reflejo en un ser que salió de mi esencia, claro, no solo es un maestro, sino es el regalo más grande de amor que he tenido nunca. Es bellísimo. Bellísimo. Yo ahora que soy abuela, más, yo que te Qué digo. bárbara, jovencísima. ¿Qué es lo más importante que podrías hacer para ti mismo? Lo más importante que podría hacer para mí mismo es perdonarme. El perdón en el curso de milagros significa que nada realmente sucedió como yo lo pensé. Entonces es un recordar. Recordar significa regresar al corazón. Recordis, cordis es corazón. Entonces el perdonar es un regresar al corazón y decir, en realidad nunca nadie me hizo daño, ni tampoco yo nunca fallé, porque nunca pude hacerlo diferente. Y cada vez que me doy eso me perdono a mi corazón, entonces como aprendiste con Eckhart Tolle, regreso a mi presente. Y siempre le digo en los talleres, en el presente nunca está pasando nada, siempre somos todo. Y entonces me convierto en eso que trato de enseñar en mi nuevo proyecto, que se llama Suprahumano, que es vivir de la supraconciencia. Es decir, sí, el personaje es limitado y tengo un chorro de ego, la verdad. Pero verme desde la conciencia del perdón es el mejor regalo que me doy. Bien. ¿Cómo podrías, para cerrar, cómo podrías definir esta experiencia que tuviste aquí hoy en Sanando desde el Corazón? Fíjate que lo percibí todo el camino. Me encanta la escucha que eres. O sea, siento que abriste totalmente, esa es mi percepción, que abriste el corazón y me permitiste ser yo, fluirlo, llevaste la conversación por lo que a mí, o sea, lo que yo iba comentando. Entonces, mi experiencia fue que desde tu corazón eres una gran escucha y eso a mí me sana. Eso a mí me da una paz increíble en el corazón. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Tus redes sociales, por favor, para que la gente, obviamente mucha gente lo sigue, sí, pero que te sigan todavía más personas y de verdad búsquenlo. Es un excelente coach, sí, y un ejemplo de vida. Para mí, aunque él diga, todavía me falta, todo el mundo nos falta, pero hay que recibir cumplidos. Gracias. Sí lo recibo, de verdad, con mucho agradecimiento. Pablo Merino Coach en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, en donde te metas Pablo Merino Coach. También tengo mi página pablomerino.com y suprahumano.me.
Ok. Es .me porque es .yo, ¿no? Bien. Suprahumano.me, ahí van a ver el programa de despertar de la conciencia que tenemos. Bien, y ya pronto verán su nuevo podcast que estará anunciándolo, que Sí. estaremos muy al pendiente. Mil gracias, Pablo, por estar aquí. Y recuerda, los límites los pones tú. Yo soy Lorena Garzón, sanando desde el corazón. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.